Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hemos llegado al repaso de la lección número 5 con el título Solo la Biblia, sola Escritura, del repaso de la lección de la escuela sabática para este 2 de mayo del 2020. Vamos a comenzar este repaso haciendo una oración. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te pedimos que tú nos acompañes en este estudio de tu palabra. Queremos que tú puedas darnos inteligencia, sabiduría, y de esa manera queremos pedir que tu Espíritu Santo nos ayude a entender, Señor, plenamente tu palabra y de esa manera hacer tu voluntad. Te lo pido confiando en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a desarrollar con el ciclo del aprendizaje: motiva, explora, aplica y crea. El versículo de memoria se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 4, el verso 12, dice: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, el verso 12. Este texto nos muestra de manera clara que la Biblia es más poderosa que una espada de dos filos. Apreciados amigos, Dios nos ha dado su santa palabra para poder darnos entendimiento y de esa manera conocer las intenciones de nuestro corazón. Vamos a comenzar en esta oportunidad con el motiva y queremos contar una hermosa historia titulada Salvado por una Biblia. En la Primera Guerra Mundial, entre el año de 1914 y 1918, el soldado británico George Binal estuvo en plena guerra frente a los alemanes. Mientras él estaba en una trinchera frente al enemigo, 4 balas impactaron cerca de su vida. Una bala cayó al costado de su cabeza, una bala también cayó al costado de una de sus mochilas, y otra bala cerca donde él estaba echado, y otra bala impactó su camisa, y ocurrió un milagro. Había impactado en su pecho, pero no sangraba. No había atravesado su pecho. ¿Qué ocurrió? La bala se había detenido en la Biblia de bolsillo que guardaba en ella. Binal envió una carta a su familia contando lo ocurrido, y con aquella carta les envió la Biblia, que aún tenía la bala incrustada entre sus páginas. Lo asombroso es que la bala dejó de romper la Sagrada Escritura en el libro de Isaías capítulo 49. Entre sus versículos que ahora se puede leer dice: Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Isaías 49:8. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Isaías 49:15. Sí, amigos, él sí fue salvado por la gracia de Dios y por una Biblia que no olvidó llevar en el bolsillo de su camisa. Muy bien, a continuación hemos nosotros dividido esta lección en 4 puntos importantes. Y el primer punto que vamos a tratar es la unidad de las Sagradas Escrituras en el tema de explora. Vamos a leer 2 textos claves que nos van a ayudar a entender. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 Timoteo 3:16. Y también 2 Pedro 3:15-16 que dice: Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aquí encontramos que el apóstol Pedro está hablando del apóstol Pablo.
Aquí encontramos de manera clara y sencilla cómo es que ambos escritores bíblicos empiezan a presentarnos lecciones que muchas veces Pablo cuando presenta son difíciles de entender. Sin embargo, hay dos cosas por hacer. Uno es estudiarla para descubrir el verdadero significado o torcer el significado para que otros se pierdan. Nuestro propósito es descubrir qué es lo que ellos escribieron. Es por eso que esta oportunidad vamos a ver la unidad de las Sagradas Escrituras. El iluminismo del siglo XVII ha pretendido que la Biblia tiene falsedades, inexactitudes científicas, errores doctrinales, contradicciones, discrepancias en nombres y cifras, etc. Sin embargo, Pablo dice toda la Escritura es inspirada por Dios. Pablo, al ser inspirado en Romanos 3, capítulo 3, del verso 10 al 18, dice, el tema es no hay justo ni aun uno. Pablo usa textos de Salomón, escritas en el libro de Eclesiastés capítulo 7, 20, dice, no hay hombre justo. También usa textos del libro de Salmos, escritas por David en el capítulo 14, capítulo 5 y capítulo 10, donde no hay quien haga lo bueno. Y también usa textos de Isaías 59, 7, cuando dice, sus pies corren al mal. Significa que la inspiración divina es capaz de unir textos, qué interesante, de unir textos para presentar una verdad, y esto contradice categóricamente el iluminismo, que tuerce las escrituras y le falta la luz divina. El postulado protestante de sola escritura, solo la Biblia, elevó la escritura como criterio único y fuente concluyente para la teología, en contraste con la teología católico-romana, que enfatizaba las escrituras y la tradición. La fe protestante enfatizaba la palabra clave sola, es decir, sola la escritura es la autoridad final cuando se trata de asuntos de doctrinas y de fe. Queridos amigos, qué interesante en esta mañana o en este día descubrir que realmente la Biblia es suficiente para presentarnos el mensaje de salvación. ¿Por qué es importante la unidad de la Biblia? En primer lugar, la unidad proviene de su inspiración divina, es decir, sobre la base de su unidad interna. Existe una unidad interna de manera específica y de manera clara y contundente. Comienza con un Génesis y justamente comienza con un principio y termina con el libro de Apocalipsis como cerrando el libro. Es decir, la Biblia no es un libro que está de pronto presentado de una manera que no se concluye o que no termina, sino existe un hilo de unidad, y ese hilo que une esa unidad de la Biblia es justamente Cristo Jesús, que se presenta desde el Génesis y termina en el libro de Apocalipsis. Segundo lugar, si no existiera esta unidad, no podríamos encontrar armonía doctrinal sobre algún tema determinado. Sí, existe una armonía doctrinal en cuanto se refiere a diversos temas, al tema de la salvación, al tema de la gracia, al tema del perdón y muchos temas más. En tercer lugar, tampoco la Iglesia podría distinguir la verdad del error y repudiar la herejía. Es por eso que existe una unidad para ver qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. 4. No podría aplicar medidas disciplinarias ni para corregir las desviaciones de la verdad de Dios. Cristo mismo había anticipado que muchas personas lo que harían es justamente contradecir la palabra de Dios. En quinto lugar, a su vez perderían su poder convincente y libertador. Recordemos que los discípulos y Jesús usaron los escritos del Antiguo Testamento. Quiere decir que en sus tiempos no existía un testamento nuevo, puesto que ellos recién estaban recibiendo las enseñanzas de Jesús.
justamente para enseñar las grandes verdades que fueron presentadas luego en el Nuevo Testamento que hoy lo tenemos escrito. Sin embargo, hay textos difíciles de entender. Dice Pedro que los ignorantes e inconstantes tuercen para su perdición. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para entender toda la Biblia y su unidad para explicar un tema bíblico en lugar de usar declaraciones aisladas. Muy bien, vamos a pasar al punto número 2, la claridad de las Sagradas Escrituras. Y para entender esto vamos a leer dos textos claves. Mateo 21:42 dice: Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. El siguiente texto dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Isaías 28:10. La claridad de las Escrituras. Cualquier apelación a las Escrituras en sí tiene poco sentido si el texto bíblico no es claro en su significado. Mi profesor de teología decía: un texto sin un contexto es un mero pretexto. Jesús enseñó claramente la palabra de Dios, que la Biblia es clara en su mensaje e interpretación, y él usó una frase: ¿nunca leíste la Escritura? Jesús dijo: ¿nunca leíste la Escritura? Dando a entender que si no leemos en su totalidad la Biblia, no podremos entender la Biblia. Isaías nos da un método de estudio, porque un mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá. No hay mejor manera de entender la Biblia sino leyendo todo, reglón tras reglón, un poquito allí, un poquito allá. De otra manera no entenderemos nada y nos parecerá difícil de entender. Todas las personas, niños, jóvenes, adultos y ancianos pueden estudiar la Biblia y aprender lecciones básicas. Sin embargo, existen infinitas oportunidades para profundizar nuestro conocimiento y comprensión. No necesitamos de un magisterio de la Iglesia que nos proporcione un significado de la Biblia, porque Cristo nos ha dado el sacerdocio a todos los creyentes, según 1 Pedro capítulo 2, el verso 9. La Biblia nos insta a estudiar nosotros mismos para entender el mensaje de Dios para nosotros. Moisés nos dice: lo tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y los estatutos. Deuteronomio 17:19. Para entender la Biblia tenemos que ver si es que tiene un sentido evidente y literal, a menos que sea una historia, poesía, parábola, profecía y enseñanza. Y justamente el Tratado de Teología dice: no hay tal cosa como un descascaramiento del sentido literal para llegar al grano de un significado místico, oculto o alegórico que solo los iniciados pueden descubrir. Quiere decir, queridos amigos, que la Biblia es como un grano muy especial, que necesitamos nosotros desenmascarar, descascarar poco a poco lo que realmente está en el significado. Y eso podemos nosotros aprender poco a poco, investigando y también analizando el texto bíblico, yendo a las fuentes originales, ¿verdad? Estudiando un poco de hebreo, un poco de arameo, un poco de griego. Es fácil, hoy tenemos plataformas virtuales que nos pueden ayudar a comprender más acerca de este idioma. Sin embargo, al contrario, la Biblia es clara y guarda relación el sentido y de las palabras. ¡Qué hermoso! Guarda una relación clara en el sentido y en las palabras. ¡Qué interesante, queridos amigos! Realmente saber que hay un sentido especial en toda la Escritura. ¿Por qué? Porque los escritores bíblicos procuraron darnos una verdad específica
¿Y qué significado subjetivo sin comprensión? La Biblia es clara sobre todo lo que necesitamos entender y comprender para nuestra salvación. Amigos, todo lo que Dios ha dejado en su palabra está tan claro para nuestra salvación, para nuestro conocimiento, para encontrar en Él el Salvador de este mundo. Sin embargo, hay cosas que no vamos a poder entender a plenitud. Sin embargo, con la ayuda de Dios podremos descubrir su significado. Vamos a pasar a la tercera parte. La Escritura interpreta la Escritura. Vamos a leer dos textos claves también. 1 Corintios 1, 18 y 20 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Significa que si nosotros no nos ponemos en las manos de Dios y estudiamos la Biblia con humildad, la Biblia será locura para muchas personas. En 1 Corintios 2, 14, 16 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Significa que para entender la palabra de Dios necesitamos tener la mente de Cristo. La Escritura interpreta la Escritura. ¿Qué hacer cuando encontramos aparentes equivocaciones en la Biblia? Los mismos escritores bíblicos admiten que hay textos difíciles de entender. También hay cosas secretas que pertenecen a Dios, dice Deuteronomio 29, 29. Sin embargo, estas diferencias desaparecen cuando hay un escrutinio de la mente abierta y permanecen algunas dificultades, debido a que los seres humanos tenemos un conocimiento limitado y no somos seres omniscientes, es decir, que todo lo sabemos, sino que dependemos de la información adicional e iluminación del Espíritu Santo para comprender las cosas espirituales. ¿Qué hacer si hay dificultades en la Biblia? Número 1, tenemos que identificarlos, porque el problema no es el texto bíblico, sino el intérprete, o sea, quién está interpretando. A su vez, algunos errores se deben a la traducción equivocada de la Biblia, o a lo mejor es comparar varias traducciones y eso nos dará más luz. Necesitamos leer otras Biblias, es decir, otras traducciones bíblicas. Segundo lugar, integridad del abordaje. Dios se complace si abordamos con sinceridad y con una mente abierta y receptiva hacia el mensaje y el contenido de lo que está estudiando. Necesitamos entonces sinceridad. No ir con el deseo, a ver, voy a estudiar la Biblia, yo tengo ya este concepto, voy a ir a ver si está de acuerdo a lo que tengo. No, tú tienes que ir, Señor, a ver, ¿qué es lo que tú tienes para mí? Tercer lugar, tratar con mucha oración. Necesitamos orar para entender la palabra de Dios, pedir a Dios mucha sabiduría. Cuarto lugar, explicando la Escritura con la Escritura. No podemos explicar la Biblia con otros libros, tenemos que ir con la misma Biblia. No hay mejor explicación que de la Biblia con la misma Biblia, queridos amigos. Iluminamos los pasajes más difíciles de entender con otros que son más claros. Y justamente eso es lo que nos dice este libro, Interpretación de la Escritura, de la página 31 al 39. También debemos considerar en el tema de la interpretación de la Biblia los siguientes aspectos. 1. El contexto, si es histórico, literario. En lugar de agrupar los pasajes en los que aparecen las mismas palabras, para esto es necesario una concordancia. Segundo lugar, tener en cuenta todo lo que la Escritura dice sobre el tema determinado, todo, no una parte. Comparar los textos de manera cuidadosa con otro autor secundario que escriba el mismo tema en otros textos bíblicos. Es decir, si yo quiero entender el Nuevo Testamento, tengo que irme al Antiguo Testamento. Y si quiero entender el Antiguo Testamento, tengo que ir al Nuevo Testamento.
Cuarto lugar, incluso Elena G. de White no debe usarse como un atajo para el estudio cuidadoso de la Biblia. Podemos encontrar información valiosa en sus comentarios. Sin embargo, ella no puede reemplazar una investigación exhaustiva de la Biblia misma. Elena G. de White nos recomienda: Dios no da una nueva luz contraria a la fe establecida del cuerpo. Es decir, Dios no va a revelar a alguien una verdad que contradice lo que Cristo dijo. No tener confianza en sí mismo, aceptar una nueva idea contraria a la Biblia, es un engaño de Satanás. ¿Cuántas personas predican y dicen, Jesús ordena bautizar a las personas, y aparecen personas y dicen, no, Dios ha ordenado no bautizar? Están contradiciendo la palabra de Dios. También desconfiar de cuestiones secundarias que distraigan la verdad puede producir confusión, disensión. Entonces aquí encontramos un libro muy especial, Evento de los Últimos Días, la página 92 y 93, donde ella da estas recomendaciones. Muy bien, queridos amigos, estamos llegando a la parte final de este estudio y vamos a dedicar este tiempo para hablar un poco de Elena G. de White y las Sagradas Escrituras. Vamos a leer dos textos claves. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Joel 2:28. Apocalipsis 19:10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El profeta Joel anunció que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. El profeta Juan del Nuevo Testamento anunció que en los últimos días, en los últimos tiempos, ¿qué es lo que sucedería, queridos amigos? En los últimos tiempos, la iglesia tendría la paciencia de los santos, guardaría los mandamientos de Dios y tendría la fe de Jesús. ¡Qué hermoso saber que Dios ya había dado estas características especiales a la iglesia de estos últimos tiempos! Eso está en Apocalipsis capítulo 14, el verso 12. Queridos amigos, necesitamos nosotros entender algo muy importante. Él explica que el espíritu de la profecía, justamente el espíritu, es el don de la profecía, es el don profético. Este don, según Apocalipsis 19:10, se ha manifestado en la persona de Ellen Gould White, también conocida como Elena Gould Harmon, ¿verdad? Ella nació en Gorham, Maine, el 26 de noviembre de 1827 y murió en Santa Elena, California, el 16 de julio de 1915, también conocida como Elena G. de White, porque se casó con Jaime White. De ahí adopta el nombre de Elena G. de White. Fue una autora adventista estadounidense cuyo liderazgo llevó al establecimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Elena G. de White dijo que la Biblia, y solo la Biblia, es el fundamento de nuestra fe. Además, la Biblia, y solamente la Biblia, debe ser nuestro refugio. Eso dice en el libro A fin de conocerle, la página 341. Hoy muchos hombres se han alejado mucho de sus doctrinas y preceptos, y se hace muy necesario volver al principio protestante, la Biblia, únicamente la Biblia como regla de fe y el deber, según Conflicto de los Siglos, la página 188. Ella dice, dejad a la mente la impresión de que la Biblia y solamente la Biblia es nuestra regla de fe, y que los dichos y hechos de los hombres no han de construir un criterio para nuestras doctrinas o acciones. La Biblia y solamente la Biblia ha de ser nuestro credo, el único vínculo de unión. Todos los que se inclinan ante esta santa palabra estarán en armonía. Nuestros propios puntos de vista y nuestras ideas no deben dominar nuestros esfuerzos. El hombre es falible, pero la palabra de Dios es infalible. En vez de discutir uno con otro, exalten los hombres al Señor. Hagamos frente a toda oposición como hizo nuestro Maestro, diciendo, escrito está. Levantemos el estandarte
el estandarte en el cual diga la Biblia, nuestra norma de fe y disciplina. En estos tiempos finales, Dios tendría en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como piedra de toque de todas las doctrinas. Los escritos de Ellen G. de White ensalzan la ley de Dios y dirigen a los hombres y a las mujeres a toda la Biblia. Ella señala a la Biblia como la única regla de fe y práctica y como la luz mayor hacia la cual señalan sus escritos, que lo llama la luz menor. En conclusión, podemos decir que Ellen G. de White nunca atribuyó a la Biblia como un libro que en realidad es menor a sus escritos. Al contrario, ella levantó la Biblia en el lugar privilegiado y dijo: hey, la Biblia es la luz mayor y que debe guiar nuestros corazones. Y amigos y hermanos, Ellen G. de White se guió de acuerdo a la palabra de Dios, tuvo su hogar, tuvo sus hijos, una gran líder predicando la palabra de Dios, y que gracias a sus escritos muchos podemos entender mejor la Biblia. Eso quiere decir que ella vino a aclarar a través de sus mensajes y a través de sus visiones lo que la Biblia no puede explicar. Dios en su infinito amor le ha dado visiones, le ha dado respuestas a muchas preguntas que la Biblia tiene y que el hombre no puede resolver. Y es por eso que este espíritu profecía, este don profético, es justamente para fortalecer la iglesia, para ayudarle en su crecimiento espiritual. Y justamente los dones espirituales fueron para el crecimiento de la iglesia. Y no debemos olvidar, queridos amigos, que Dios es quien nos ha dado su santa palabra. Ningún adventista adora a Ellen G. de White, ni tampoco sus escritos. Los adventistas adoramos a Cristo Jesús, nuestro Salvador, y Ellen G. de White apenas es una mensajera del Señor, y nunca ella se atribuyó el título de profeta. Simplemente dijo: yo soy la mensajera del Señor. Y nosotros como iglesia aceptamos a ella como una mensajera. Y vamos a leer para terminar una cita muy especial que habla acerca de la importancia que la palabra de Dios es en realidad. Y justamente dice esta cita: es importante buscar consejo en el mejor amigo, Jesús. Tomad tiempo para estudiar la Biblia, el libro de los libros. Nunca hubo un tiempo más importante que ahora para los seguidores de Cristo. Estudien la Biblia. En todas partes hay influencias engañosas y es esencial buscar consejo en Jesús, el mejor amigo. El viajero puede encontrar el camino de vida mediante la fe y la obediencia bajo el sol de justicia de Cristo. Pero ¿cómo entenderemos lo que esto significa si no entendemos la Biblia? Es en la palabra de Dios donde el deber es expuesto claramente y todo lo relacionado con la vida religiosa es presentado en forma definida. El plan de salvación entero es delineado y la ayuda para el alma es señalada. La forma en que el creyente puede llegar a la plenitud de Cristo está plenamente revelada. Esto justamente habló el 18 de mayo de 1893. Esto se puede encontrar en el libro Hijas de Dios, la página 80. También en The Youth Instructor. Muy bien, vamos a avanzar la parte final. ¿Qué debo sentir? ¿Qué actitud debo experimentar al saber que Dios dio una unidad y la claridad a la Biblia? Debo sentir gozo, seguridad al estudiar diariamente. ¿Qué actitud debo sentir en mi vida al saber que la Biblia se interpreta a sí misma? Debo sentir confianza, ¿verdad?, plena y humildad para aceptarla. Es importante la humildad, queridos amigos. ¿Qué actitud debo sentir al saber que Dios dio el espíritu de profecía para entender su palabra? Admiración al poder de Dios para ser prosperados en la fe. Terminamos diciendo lo siguiente: ¿qué debo hacer? Tarea para esta semana: dedicar e investigar la Biblia con la ayuda de comentarios bíblicos, queridos amigos. Sí, es necesario buscar comentarios bíblicos que nos ayuden a entender a plenitud más la palabra de Dios. Y también usar las concordancias. Sí, puedes buscar
detrás de la Biblia, generalmente las Biblias tienen sus concordancias. Y del término, por ejemplo, Dios, hay muchos textos. Del amor hay muchos textos que hablan del perdón. Muchos textos también hay. Si tú quieres hablar del tema de la salvación, vas a encontrar muchos textos bíblicos que hablan de salvación. Y de esa manera tú puedes hacer una concatenación de textos para entender un tema específico. También finalmente compartir lo que aprendo esta semana en mis redes sociales y proponer estudios bíblicos, ¿verdad?, con mis amigos. Podemos usar la plataforma de WhatsApp, podemos llamar a nuestros amigos, tal vez no podemos ir a sus casas para estudiar la Biblia, pero podemos usar las redes sociales, el teléfono, el WhatsApp para predicar su palabra. Que Dios lo bendiga grandemente, que nosotros hemos entendido que la Biblia solamente se interpreta a sí misma con un espíritu de humildad y sobre todo con la ayuda del Espíritu Santo. Que Dios lo bendiga grandemente. Nos vemos la siguiente semana. Un fuerte abrazo virtual. Dios lo bendiga.